cansada de su esposo. Millonaria lo humilla llevando a su amante a su aniversario de bodas. Pero lo que sucede deja a todos paralizados. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Victoria ajustó los últimos detalles de su vestido frente al espejo mientras suspiraba con pesadez. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer aparentemente impecable, envuelta en seda y diamantes. Sin embargo, detrás de los ojos sombreados con maquillaje caro se escondía el peso de años de desdén y vacío. Era su aniversario de bodas, pero el recuerdo de una pareja feliz le parecía tan ajeno como un sueño olvidado. Mateo había cambiado con los años. El hombre cariñoso que conoció se transformó en alguien distante, absorto en su trabajo y en mantener una imagen pública perfecta. Victoria, cansada de esperar por una conexión que jamás llegó, había empezado a buscar consuelo en otra parte. La mansión estaba decorada como un escenario de cuento de hadas. Luces cálidas iluminaban el jardín, flores frescas cubrían las mesas y los invitados, vestidos con su mejor gala, llegaban uno tras otro. Todos los detalles habían sido planeados cuidadosamente por Mateo, quien había organizado en secreto esta fiesta como una forma de reconquistar a su esposa. Él sabía que había fallado como esposo, pero estaba decidido a recuperar el tiempo perdido. Lo que no sabía era que Victoria tenía sus propios planes para esa noche. Mientras caminaba hacia el salón principal, Victoria sintió el eco de sus tacones resonar en el pasillo. Su mente estaba dividida. Por un lado, sabía que Mateo probablemente tenía buenas intenciones, pero por otro, el resentimiento acumulado la cegaba. La llegada de Enzo, su amante, estaba programada como un golpe maestro en el guión que ella misma había escrito. Quería que Mateo sintiera una parte del dolor que ella había soportado durante años, que entendiera cómo era ser ignorado y dejado de lado. Cuando llegó al salón, todos los ojos se posaron en ella. Los murmullos se desvanecieron momentáneamente, y los flashes de las cámaras inmortalizaron su entrada. Mateo la recibió con una sonrisa nerviosa, estirando una mano hacia ella. «Estás hermosa, Victoria. Gracias por venir», dijo, casi suplicante. «¿Qué otra opción tenía?», respondió ella con una frialdad calculada, mientras tomaba una copa de champán de la bandeja de un camarero. Mateo pareció encogerse ligeramente ante su respuesta, pero decidió no insistir. Los invitados lo rodearon rápidamente, felicitándolo por la impecable organización del evento, dándole tiempo a Victoria para escabullirse hacia un rincón menos concurrido. Minutos después, la tensión en el ambiente se elevó cuando Enzo llegó al evento. Vestido con un traje oscuro que resaltaba su encanto juvenil, captó la atención de algunos invitados. Victoria caminó hacia él con una sonrisa que delataba complicidad, y sin disimular, lo abrazó como si fuera un viejo amigo. Los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes, pero ninguno se atrevió a comentar directamente. Mateo, ocupado en su discurso de bienvenida, levantó la vista y vio la escena desde lejos. Aunque al principio pensó que se trataba de una coincidencia, algo en la forma en que Victoria tocaba el brazo de Enzo lo inquietó profundamente. Decidió ignorar la sensación y continuar con su plan. «Hoy celebramos no solo un aniversario, sino un recordatorio de los momentos felices que hemos compartido», dijo Mateo con la voz temblorosa. Victoria escuchaba con el rostro inexpresivo, sorbiendo su champán mientras el discurso se volvía cada vez más emotivo. «Victoria, eres la razón por la que sigo adelante. Sé que he cometido errores, pero quiero que esta noche sea el comienzo de algo nuevo para nosotros». El salón estalló en aplausos, pero Victoria permaneció en silencio. Enzo, que estaba a su lado, le susurró algo al oído que la hizo sonreír. Una sonrisa que no pasó desapercibida para Mateo. La tensión aumentó cuando Mateo, terminando su discurso, levantó una copa para brindar. Por el amor que nunca desaparece, aunque a veces nos perdamos en el camino. Victoria, con una mirada desafiante, no levantó su copa. En cambio, dejó su vaso en una mesa cercana y caminó hacia la pista de baile, donde Enzo la siguió sin vacilar. La música comenzó a sonar, y los dos se movieron al ritmo de la melodía, ignorando completamente las miradas de los invitados. Mateo observaba desde la distancia, su pecho apretado por una mezcla de celos y confusión. Finalmente, incapaz de soportarlo más, se acercó a Victoria. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó con la voz baja, pero cargada de ira contenida. «Disfrutando de la noche», respondió Victoria con indiferencia. «¿No es eso lo que querías? Una noche inolvidable». «Esto es una falta de respeto», insistió Mateo, tratando de mantener la calma. «Respeto», dijo ella, casi riendo. «¿Sabes cuánto tiempo pasé esperando que me respetaras, que me vieras como algo más que un adorno en tu vida? Hoy, por primera vez en años, me siento libre. Y no voy a dejar que arruines eso». Mateo retrocedió,
aturdido por sus palabras. Mientras los invitados intentaban fingir que no escuchaban la discusión, Mateo salió del salón, buscando aire. Afuera, un camarero se acercó a él con un sobre. «Esto es para usted, señor». Mateo lo abrió con manos temblorosas y encontró una nota anónima. «Ella no solo te está humillando esta noche. Hay algo más que deberías saber». Con el sobre en la mano, Mateo miró hacia el salón, donde Victoria seguía bailando con Enzo, irradiando una confianza que lo llenaba de dudas y rabia. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué más estaba ocultando Victoria? ¿Quién había enviado esa nota? Decidido a descubrir la verdad, Mateo se preparó para enfrentarse a lo que fuera necesario. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Mateo no lograba calmar el temblor en sus manos mientras sostenía la nota anónima. Afuera, el aire fresco de la noche no era suficiente para enfriar la rabia y la humillación que ardían dentro de él. Volvió a doblar el papel y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Había algo más detrás de todo esto, algo que Victoria le estaba ocultando, y estaba decidido a descubrirlo. Pero por ahora, debía mantener la compostura. No podía permitir que los invitados, que aún reían y conversaban dentro del salón, vieran a un hombre derrotado. Regresó al interior, fingiendo normalidad mientras sus ojos buscaban a Victoria. La encontró de inmediato, destacando como una joya brillante en medio de la multitud. Estaba sentada junto a Enzo, riendo despreocupadamente mientras se le susurraba algo al oído. Mateo apretó los dientes y caminó hacia ellos, decidido a enfrentarlos en privado. «Victoria, ¿podemos hablar a solas?», dijo, esforzándose por sonar calmado. Ella lo miró con una sonrisa forzada. «¿Ahora? Estoy en medio de algo importante. Esto no puede esperar», insistió Mateo, ignorando la mirada desafiante de Enzo. Victoria suspiró, se levantó con elegancia y lo siguió hacia uno de los pasillos vacíos. Apenas estuvieron fuera del alcance de las miradas, Mateo rompió su fachada de tranquilidad. «¿Qué estás intentando demostrar?», preguntó, con los ojos llenos de furia contenida. Victoria se cruzó de brazos, mirándolo como si fuera un niño haciendo un berrinche. «No estoy demostrando nada, Mateo. Solo estoy viviendo mi vida. Algo que tú olvidaste cómo hacer junto a mí». «¿Llamas a esto vivir? ¿Humillarme frente a todos nuestros amigos y familiares? ¿Traer a ese hombre como si fuera un invitado más? ¿Qué es lo que pretendes?», dijo Mateo, alzando la voz. «Pretendo ser feliz, Mateo», respondió ella con frialdad. «Pretendo recuperar los años que perdí esperando que tú me miraras como algo más que una extensión de tu vida perfecta. Y sí, Enzo es parte de eso. Es alguien que me hace sentir viva, algo que tú no lograste en mucho tiempo». Las palabras de Victoria cayeron como golpes. Mateo retrocedió un paso, sintiendo que la distancia entre ellos no era solo física, sino también insalvable. «¿Esto es una venganza?», preguntó, con la voz cargada de incredulidad. «¿Por qué no simplemente me lo dijiste? ¿Por qué no te fuiste en lugar de hacer este espectáculo?». Victoria lo miró fijamente, su expresión suavizándose por un breve instante. «Porque no quería irme como una víctima, Mateo. Quería que supieras cómo se siente ser ignorado, despreciado, invisible. Quería que sintieras lo que yo sentí durante años. Ahora lo sabes, ¿no es así?». Antes de que Mateo pudiera responder, Victoria dio media vuelta y regresó al salón, dejándolo solo en el pasillo. Mateo permaneció ahí por un momento, procesando sus palabras, hasta que su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó y encontró un nuevo mensaje de un número desconocido. «Si crees que esta noche ha sido mala, prepárate. Hay más que debes saber». La lectura del mensaje lo dejó paralizado. ¿Quién estaba detrás de esas advertencias? ¿Era alguien cercano a Victoria? ¿O tal vez alguien que también tenía motivos para verlo caer? Guardó el teléfono, sintiendo que las piezas de un rompecabezas mucho más grande comenzaban a juntarse. Mientras tanto, Victoria había retomado su lugar junto a Enzo. Aunque su expresión seguía siendo serena, por dentro sentía una mezcla de emociones. Había logrado decirle a Mateo lo que llevaba años reprimiendo, pero la satisfacción no era tan dulce como esperaba. La mirada rota de Mateo la había perturbado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Enzo le ofreció otra copa de vino. «Pareces pensativa», comentó con un tono suave. «Es solo la emoción del momento», mintió Victoria, obligándose a sonreír. «Todo está saliendo según lo planeado». Enzo confirmó, aunque en su mirada había un destello de duda. Victoria desvió la vista, sin querer explorar la incomodidad que comenzaba a instalarse entre ellos. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban y la música disminuía, Mateo tomó una decisión. No podía dejar que esta humillación definiera su futuro. Si había más cosas que Victoria estaba ocultando,
las descubriría. Y si había alguien detrás de esos mensajes anónimos, también lo enfrentaría. Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio, Mateo se encerró en su despacho y comenzó a revisar sus cuentas bancarias y correos electrónicos. Lo que encontró lo dejó helado: transferencias sospechosas realizadas desde una de sus cuentas personales a un destinatario desconocido. Sabía que no las había autorizado, lo que significaba que alguien había tenido acceso a su información. De inmediato, su mente regresó a Victoria. ¿Sería posible que estuviera involucrada? Aunque le costaba creerlo, no podía descartar la posibilidad. Decidió contactar a su abogado al día siguiente para investigar a fondo. Pero mientras tanto, había algo que lo inquietaba aún más: la creciente certeza de que alguien lo estaba observando, manipulando los hilos de su vida desde las sombras. En su habitación, Victoria se quitó los tacones y se sentó frente al espejo, mirando su reflejo con una mezcla de triunfo y agotamiento. La noche había sido exactamente como lo había planeado, pero entonces vio algo que la hizo detenerse: un pequeño sobre blanco en la mesa de su tocador. No estaba allí antes. Lo abrió con manos temblorosas, encontrando una nota escrita a mano. Crees que estás en control, pero no sabes todo lo que está por venir. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a su alrededor, como si alguien pudiera estar observándola, pero la habitación estaba vacía. Sosteniendo la nota, supo que esta noche no era el final, sino el comienzo de un juego mucho más peligroso. Victoria se despertó con los primeros rayos de sol entrando por las cortinas. A pesar de haber dormido apenas unas horas, su mente estaba más activa que nunca. La nota misteriosa que había encontrado la noche anterior no dejaba de rondar en su cabeza. Crees que estás en control, pero no sabes todo lo que está por venir. ¿Quién la había dejado? ¿Qué significaba exactamente? Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, sintió una inquietud creciente, como si alguien estuviera moviendo piezas en su contra. En el otro extremo de la casa, Mateo estaba terminando una llamada con su abogado. Su rostro era una mezcla de incredulidad y furia contenida. Los movimientos bancarios sospechosos que había encontrado la noche anterior eran reales, y según su abogado, las transferencias coincidían con el tiempo en que él había dado acceso a Victoria para gestionar ciertos asuntos financieros mientras viajaba por trabajo. Mateo no quería creer que su esposa, por quien aún sentía algo de cariño mezclado con resentimiento, pudiera haberlo traicionado de esa manera. Pero la evidencia estaba ahí, al menos en la superficie. Decidido a obtener respuestas, Mateo comenzó a repasar en su mente cada interacción reciente con Victoria, buscando signos de su posible implicación. Recordó cómo ella había cambiado en los últimos meses, cómo su actitud había pasado de ser dócil y complaciente a ser desafiante y fría. Pero nada lo había preparado para la humillación que sufrió en la fiesta. Victoria está jugando algo más grande, pensó en voz alta. Enzo, por su parte, seguía desempeñando su papel con astucia. Sabía exactamente cómo manipular a Victoria, alentándola a actuar impulsivamente mientras él se aseguraba de mantener las riendas de la relación. Esa mañana, la llamó para proponerle una reunión en un café discreto del centro de la ciudad. «Tenemos que hablar, Victoria. Creo que es hora de tomar decisiones más definitivas», dijo Enzo con un tono persuasivo. Victoria aceptó. Sentía que necesitaba espacio para aclarar su mente, y hablar con Enzo era una forma de reafirmar su poder sobre la situación. Sin embargo, no podía ignorar que algo en su actitud reciente la incomodaba. Cuando llegaron al café, Enzo la recibió con una sonrisa cálida, pero sus palabras pronto revelaron un matiz diferente. «Victoria, sé que esto empezó como algo casual, pero creo que es hora de ser más serios. Si realmente quieres dejar atrás a Mateo, necesitas ser más agresiva. No solo emocionalmente, sino también en términos financieros», dijo, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Victoria arqueó una ceja. «¿Qué estás sugiriendo exactamente, Enzo?» «Hay activos en la empresa de Mateo que podrías reclamar. No olvides que has sido su esposa por años. Si jugamos bien nuestras cartas, podrías quedarte con una parte importante, y yo podría ayudarte a gestionarlo. Piensa en ello como un paso hacia tu libertad». La propuesta la dejó helada. Aunque había considerado tomar medidas drásticas contra Mateo, nunca había imaginado involucrar a Enzo de esa manera. «¿Desde cuándo te interesa tanto el dinero de Mateo?», preguntó, intentando mantener la calma. «Desde que entendí que ese dinero también puede ser tuyo, Victoria. Solo estoy pensando en tu futuro, en nuestro futuro», respondió él con una sonrisa que ya no le parecía tan sincera. Victoria no respondió de inmediato. Por primera vez desde que comenzó su relación con Enzo, sintió que tal vez había subestimado sus intenciones. Mientras tanto, Mateo estaba en su oficina revisando los documentos que su abogado había enviado. Entre ellos, encontró una lista de transferencias que lo llevó a un nombre recurrente:
una cuenta asociada a una empresa llamada Renova S.A. Esa empresa, según los registros, había sido creada recientemente, y lo que lo inquietó más fue descubrir que uno de los apoderados era alguien cercano a él, Enzo. ¿Qué diablos tiene que ver este tipo con mis finanzas?, murmuró Mateo, con el ceño fruncido. Decidió actuar con rapidez. Esa tarde, llamó a un investigador privado y le dio instrucciones claras: averiguar todo lo posible sobre Enzo y sus conexiones con Victoria. Por primera vez en semanas, sintió que tenía una ventaja. Horas más tarde, mientras Victoria regresaba a casa después de su encuentro con Enzo, encontró la puerta de la mansión ligeramente entreabierta. Una sensación de alarma recorrió su cuerpo. Entró lentamente, llamando a los empleados, pero nadie respondió. Subió las escaleras hasta su habitación y encontró algo que la dejó sin aliento. La caja fuerte de Mateo estaba abierta, y en el suelo había un sobre con documentos esparcidos. Se agachó para recogerlos y reconoció inmediatamente uno de ellos. Era una copia del contrato de la empresa que Mateo había mencionado en el pasado. Lo que no entendía era por qué ahora aparecía el nombre de Enzo en esos papeles. Antes de que pudiera procesar completamente lo que veía, escuchó un ruido detrás de ella. ¿Buscando algo, Victoria?, dijo Mateo desde la puerta. Su voz era grave, cargada de tensión. Ella se levantó rápidamente, escondiendo los papeles detrás de su espalda. ¿Qué haces aquí tan temprano?, intentó sonar indiferente. Eso debería preguntártelo yo. ¿Por qué estás revisando mis cosas?, preguntó Mateo mientras caminaba lentamente hacia ella. Victoria tomó aire, intentando mantener la calma. No estoy revisando nada. Vi la puerta abierta y quise asegurarme de que todo estuviera bien. Mateo soltó una risa irónica. ¿De verdad crees que te voy a creer después de lo que pasó anoche? ¿Sabes, Victoria, estoy empezando a pensar que hay más en tu relación con Enzo de lo que parece. Y créeme, voy a llegar al fondo de esto. Ella lo miró fijamente, sin decir nada, mientras su mente buscaba una salida. Finalmente, con un tono frío, respondió: haz lo que quieras, Mateo. Pero no creas que puedes intimidarme. No soy la misma mujer que ignorabas hace años. Mateo dio un paso atrás, sorprendido por la frialdad en su voz. Quizás no lo seas, pero eso no significa que tengas el control. Recuerda, Victoria, cada movimiento deja rastros. Y los tuyos empiezan a verse demasiado claros. Victoria, en silencio, salió de la habitación, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. Mientras bajaba las escaleras, sabía que había cometido un error al subestimar a su esposo. Pero también sabía que no podía detenerse ahora. En la noche, Mateo recibió un informe inicial del investigador. Los detalles eran fragmentarios, pero suficientes para confirmar sus sospechas. Enzo no solo tenía acceso a información privilegiada sobre la empresa, sino que también estaba vinculado a un fondo sospechoso en el extranjero. La conexión con Victoria aún era incierta, pero Mateo sabía que tenía que enfrentarlos juntos. En su habitación, Victoria miraba la nota misteriosa que aún conservaba. ¿Crees que estás en control? La frase resonaba una y otra vez en su mente. Y por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente lo estaba. La tensión en la casa alcanzaba niveles insostenibles. Victoria pasaba los días en una calma calculada, mientras Mateo, ahora con piezas más claras sobre el papel de Enzo, trataba de mantener su fachada intacta. Cada conversación entre ellos estaba cargada de subtexto, como si cada palabra fuera parte de un juego de ajedrez donde ambos intentaban adelantarse al próximo movimiento. Esa mañana, Mateo recibió el informe completo del investigador privado. Los documentos confirmaban algo que ya sospechaba. Enzo estaba usando su relación con Victoria como una estrategia para acercarse a la empresa y desviar fondos hacia cuentas personales. Lo que no esperaba era encontrar también evidencias de que Enzo tenía vínculos con competidores de Mateo, quienes buscaban desacreditarlo públicamente. Esto ya no era solo una cuestión personal, era una amenaza directa a su legado profesional. Mientras tanto, Victoria se refugiaba en la aparente normalidad de sus rutinas. Sabía que Mateo había empezado a atar cabos, pero no podía permitirse mostrar debilidad. Esa tarde, Clara, su amiga de confianza, pasó a visitarla. Sentadas en el jardín, Clara notó la expresión distante de Victoria. Pareces cansada, pero no solo físicamente. ¿Qué está pasando realmente, Victoria? Siempre dices que todo está bajo control, pero siento que hay algo más, dijo Clara, apoyando una mano en la suya. Victoria suspiró, dejando escapar una pequeña risa amarga. ¿Qué significa eso, Clara? Hace tiempo que dejé de entenderlo. Pensé que podía manejar esto, pero ahora, todo se siente como si estuviera escapándose de mis manos. Tal vez es hora de detenerte antes de que todo salga mal, sugirió Clara con suavidad,
pero Victoria negó con la cabeza. No puedo detenerme ahora. Mateo me hizo sentir invisible durante años, y este es el único camino que veo para recuperar mi lugar. Pero hay algo más en todo esto, algo que no logro descifrar. Enzo no es exactamente quien creí, y Mateo no sé si debería confiar en mis propios instintos con él, confesó. Clara la miró con preocupación. No dejes que tu rabia te lleve a perderte, Victoria. Hay líneas que, si cruzas, no podrás regresar. En otro rincón de la ciudad, Mateo se reunió con Carlos, uno de los socios más antiguos de su empresa, para compartir lo que había descubierto. Mientras repasaban los documentos sobre Enzo, Carlos hizo una pausa y lo miró directamente. ¿Y Victoria? ¿Qué papel tiene en esto? ¿Estás seguro de que no está involucrada?, preguntó con cautela. Mateo apretó los puños sobre la mesa. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. La mujer que conocí no sería capaz de algo así, pero la Victoria de ahora, no estoy seguro de quién es realmente. Carlos confirmó lentamente. Cuidado, Mateo. Si ella está al tanto de los movimientos de Enzo, no solo podrías perder dinero, sino también la reputación que has construido durante años. Haz lo que sea necesario para protegerte. Esa noche, Mateo llegó temprano a casa, decidido a enfrentar a Victoria. Entró al estudio donde ella estaba revisando unos papeles. Victoria levantó la vista al verlo, pero no dijo nada, esperando que él hablara primero. ¿Qué papel juega Enzo en todo esto, Victoria?, preguntó directamente. Ella lo miró con calma, dejando los papeles a un lado. ¿Por qué crees que juega algún papel? ¿Es este tu intento de culparme por tus propios errores?, respondió, manteniendo la compostura. Mateo dejó un sobre en la mesa frente a ella. Esto es lo que sé. Enzo no es solo tu amante. Está vinculado a negocios turbios y a gente que quiere destruir lo que construí. Dime, Victoria, ¿cuánto sabías sobre esto? Victoria tomó el sobre con cuidado, fingiendo desinterés, pero su mente iba a 1000 por hora. Revisó los documentos, y aunque ya intuía que Enzo tenía otros intereses, ver las pruebas frente a sus ojos le provocó un nudo en el estómago. Sin embargo, no dejó que Mateo lo notara. No todo gira en torno a ti, Mateo. No necesito que me des lecciones sobre elecciones cuestionables. Por años ignoraste todo lo que hice por este matrimonio, y ahora vienes aquí a acusarme como si yo fuera la villana, respondió, poniéndose de pie. Esto no es solo sobre nuestro matrimonio, Victoria. Es sobre el daño que podrías estar permitiendo que este hombre haga. Si estás en esto con él, dilo ahora, insistió Mateo, sin elevar la voz pero con una firmeza que la incomodó. Victoria lo enfrentó con la mirada. Enzo no tiene nada que ver contigo. Lo que él y yo hacemos es asunto mío, no tuyo. Si estás tan preocupado por tu empresa, tal vez deberías preocuparte menos por lo que hago y más por cómo llegaste a esta situación en primer lugar. Mateo, frustrado, dio un paso atrás. Solo ten cuidado, Victoria. Estás jugando con fuego, y no sé si sabes cuánto puedes quemarte. Victoria no respondió. Esperó a que él saliera de la habitación antes de dejarse caer en la silla, sintiendo que la fachada que había construido comenzaba a agrietarse. Más tarde esa noche, recibió un mensaje de Enzo. Tenemos que hablar. Hay algo que no te he contado. La cita quedó fijada para la mañana siguiente, pero Victoria sabía que esta conversación sería crucial. Mientras tanto, Mateo no podía dormir. Cada vez más convencido de que Enzo era la clave para desenredar todo el caos, llamó nuevamente al investigador privado, dándole instrucciones para seguir a Enzo durante los próximos días. Lo que no sabía era que Victoria también estaba a punto de descubrir algo que cambiaría completamente el curso de sus decisiones. En la madrugada, Victoria encontró en su buzón una nueva nota anónima. Esta vez, el mensaje era mucho más claro. Enzo no es quien crees. Si sigues confiando en él, terminarás perdiendo todo. Ella sostuvo la nota entre sus manos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez desde que comenzó su plan, la duda empezó a ganar terreno. El día amaneció con un aire tenso en la casa de los antiguos cónyuges. Victoria se preparaba para su encuentro con Enzo, mientras Mateo, más determinado que nunca, revisaba cada una de las pruebas que el investigador privado había reunido sobre el hombre que estaba detrás del colapso de su matrimonio. Había algo que no cuadraba. Enzo parecía estar demasiado involucrado en asuntos que iban más allá de una simple relación con Victoria. Antes de salir, Victoria encontró una segunda nota anónima deslizada bajo la puerta. Esta decía: no confíes en él. Su juego terminará perjudicándote. Aunque su primera reacción fue ignorarla, algo en su instinto le hizo guardar la nota. Mientras conducía hacia el lugar acordado con Enzo, su mente iba llena de dudas. Por otro lado, Mateo estaba más inquieto que nunca. Decidió tomar un riesgo y seguir a Victoria,
convencido de que descubriría algo que terminaría de unir las piezas de rompecabezas. No podía aceptar que alguien como Enzo siguiera manipulándolos a ambos. En un café discreto de la ciudad, Victoria y Enzo se encontraron. Él parecía nervioso, algo poco común en él. Victoria lo notó de inmediato. ¿Por qué esta urgencia? ¿Qué pasó ahora?, preguntó Victoria, intentando mantener la calma. Enzo evitó su mirada por unos segundos antes de responder. Hay cosas que no te conté, y sé que no debería haberte involucrado en esto. Pero necesito que confíes en mí. Mateo está intentando desarmar todo lo que he construido, y si no actuamos rápido, ambos saldremos perdiendo. Victoria frunció el ceño. ¿Ambos? ¿Qué exactamente tengo que perder yo? Porque hasta ahora, todo parece ser tu juego, Enzo, y yo solo estoy aquí porque confié en ti. Enzo tomó aire, claramente incómodo. No solo me acerqué a ti por lo que sentía. Sabía que había una oportunidad para exponer a Mateo. Lo que no esperaba era que Mateo también estuviera investigándome. Ahora, todo esto podría volverse en nuestra contra si no controlamos la situación. Victoria sintió un escalofrío. Su intuición había estado en lo correcto. Enzo no era quien ella pensaba. Su relación con él, que había comenzado como una escapatoria, ahora parecía ser parte de una estrategia más amplia. ¿Qué quieres decir exactamente con controlar la situación? ¿Qué has estado haciendo, Enzo?, presionó Victoria. Enzo bajó la voz, inclinándose hacia ella. Mateo sabe demasiado, y si no hacemos algo, va a arruinarme. Y también a ti, Victoria. ¿Crees que él no está buscando la manera de hundirte públicamente? Si los documentos que tienes salen a la luz, estarás involucrada tanto como yo. Desde fuera del café, Mateo observaba la escena. Aunque no podía escuchar lo que decían, el lenguaje corporal de ambos hablaba por sí mismo. Enzo parecía estar tratando de persuadir a Victoria, mientras ella comenzaba a mostrar señales de desconfianza. Mateo apretó los puños, tomando una decisión en ese momento. Era hora de confrontarlos directamente. Victoria se levantó de la mesa, su mente dividida entre la indignación y el miedo. Esto no está funcionando, Enzo. No puedo confiar en ti si me estás ocultando cosas. Necesito tiempo para pensar. Antes de que pudiera salir del café, Mateo entró con pasos firmes. Su presencia detuvo a ambos en seco. La expresión de sorpresa en el rostro de Enzo fue suficiente para confirmar lo que Mateo ya sabía. Él era el culpable detrás de todos los movimientos oscuros que amenazaban su empresa. Victoria, no puedo creer que estés aquí con él, dijo Mateo, su voz firme pero contenida. Victoria intentó mantener la calma. No voy a justificarme, Mateo. Esto no es asunto tuyo. Claro que lo es, respondió Mateo, dirigiendo su mirada hacia Enzo. Usaste a mi esposa para acercarte a mí. Lo tengo todo aquí, dijo, mostrando un sobre lleno de documentos. Enzo intentó hablar, pero Mateo lo interrumpió. No vuelvas a negar nada. Sé que estás detrás de los desvíos de dinero en la empresa y que usaste a Victoria como parte de tu estrategia. Esto no es solo personal. Es un crimen. Victoria, sorprendida, miró a Mateo. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz mezclando confusión y miedo. Estoy hablando de cómo este hombre no solo te manipuló, sino que también intentó destruir mi trabajo. Y tú, sin saberlo, fuiste parte de su plan, dijo Mateo, dejando caer los documentos sobre la mesa. Victoria tomó uno de los papeles y comenzó a leer. Su rostro cambió a medida que comprendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Miró a Enzo, esperando una explicación, pero él se quedó en silencio. Victoria, esto no es lo que parece, intentó decir Enzo, pero ella lo interrumpió. ¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es? Enzo, ¿me usaste para acercarte a Mateo? ¿Qué más me estás ocultando? Su voz subió, haciendo que varios clientes del café miraran hacia ellos. Mateo aprovechó la distracción para acercarse a Victoria. Esto no tiene que terminar mal para ti, pero si sigues defendiéndolo, caerás junto con él. Haz lo correcto, Victoria. Abre los ojos. Victoria, sintiéndose traicionada por ambos hombres, salió del café sin decir una palabra más. Su mundo, que ya estaba fracturado, parecía estar colapsando por completo. Esa noche, de vuelta en casa, encontró una tercera nota anónima en su buzón. Esto es solo el principio. Asegúrate de estar del lado correcto cuando todo se derrumbe. En su habitación, Victoria miró el reflejo en el espejo. Por primera vez, la mujer fuerte y decidida que intentaba ser parecía estar al borde del quiebre. Victoria pasó la noche despierta, sumida en una tormenta de emociones. Las pruebas que Mateo había revelado sobre Enzo eran innegables. Por mucho que intentara justificarse, era evidente que había caído en una trampa cuidadosamente planeada.
Enzo no solo la había utilizado para acercarse a Mateo, sino que también había puesto en riesgo todo lo que ella representaba. La confianza que alguna vez sintió por él se desmoronó como un castillo de naipes. A la mañana siguiente, Victoria tomó una decisión. Debía recuperar el control de su vida. Por años, había dejado que otros definieran su camino, ya fuera su esposo o su amante. Pero esta vez, todo sería diferente. Decidida a cortar los lazos con el pasado, Victoria enfrentó primero a Enzo. Lo citó en un lugar neutral, lejos de las miradas de curiosos. Cuando él llegó, intentó disculparse, pero su mirada esquiva lo delató. Todo este tiempo pensé que eras alguien que me devolvía la vida, Enzo, dijo Victoria con voz firme. Pero no eras más que un reflejo de lo que quería evitar. Otra persona manipulándome. Enzo intentó acercarse. Victoria, no fue así. Todo lo que hice, lo hice porque te amo. Ella lo miró con frialdad. El amor no traiciona ni utiliza. No quiero volver a verte. Si alguna vez pensé que había algo real entre nosotros, hoy sé que solo fue una mentira más. Enzo intentó responder, pero Victoria ya se alejaba, dejando claro que no había lugar para la reconciliación. Más tarde, en casa, Victoria encontró a Mateo esperándola. A diferencia de encuentros anteriores, esta vez su rostro mostraba calma, no rabia ni frustración. Sé que no esperabas verme, pero no podía irme sin decirte algo, dijo Mateo, extendiendo una carta hacia ella. Victoria dudó, pero tomó la carta. Mientras la leía, Mateo comenzó a hablar. Cometí errores, Victoria. Muchos. Te dejé de lado cuando más me necesitabas y, aunque intenté arreglar las cosas, sé que ya era demasiado tarde. Lo que pasó entre nosotros fue mi culpa, pero también entiendo que no puedo forzar a nadie a quedarse. Victoria levantó la vista, sorprendida por su tono sincero. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó, dejando la carta sobre la mesa. Porque, aunque ya no haya un nosotros, quiero que sigas adelante. No con culpa ni resentimiento. Solo quiero que seas feliz, incluso si eso significa que yo no esté en tu vida, respondió Mateo con serenidad. Por primera vez en meses, Victoria sintió que las palabras de Mateo eran genuinas. No intentaba manipularla ni culparla. Era un cierre que, aunque doloroso, le permitió ver el verdadero final de su matrimonio. Después de que Mateo se marchó, Victoria tomó una decisión crucial. Usaría todo lo que había aprendido de sus errores para construir algo nuevo. Retomó proyectos que había dejado de lado por años, invirtiendo su energía en un emprendimiento personal que siempre había soñado. Con el paso de los meses, la empresa de Mateo se recuperó, pero él decidió apartarse de la dirección para comenzar desde cero. Por su parte, Victoria se convirtió en una figura destacada en el mundo empresarial, ganándose el respeto de quienes antes la habían visto como una simple esposa decorativa. En el aniversario de aquel fatídico evento, Victoria asistió a una gala en la que fue reconocida por su trabajo y resiliencia. Mientras daba un discurso frente a cientos de personas, agradeció las lecciones que la vida le había dado, incluso las más dolorosas. Aprendí que no podemos controlar lo que otros hacen o piensan de nosotros, pero siempre podemos decidir cómo respondemos. Y yo elegí no quedarme en el suelo, sino levantarme y seguir adelante, dijo, recibiendo una ovación de pie. Esa noche, de vuelta en casa, Victoria miró por la ventana con una paz que no había sentido en años. Por fin, estaba libre de las cadenas del pasado, lista para escribir un nuevo capítulo de su vida. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.